Bienvenidos a Sabiduría en Línea. Hoy damos inicio a una trilogía épica, el Top 10 de matemáticos de la antigüedad, esos genios que sentaron las bases fundamentales de las matemáticas hace miles de años, mucho antes de la llegada de calculadoras, computadoras o cualquier tecnología moderna. Nos adentraremos en un viaje fascinante, desde las arenas doradas y calurosas del desierto egipcio hasta las históricas y bulliciosas calles de Grecia, donde estas mentes brillantes construyeron las estructuras matemáticas que aún hoy sustentan gran parte del conocimiento científico y tecnológico. Imagina, por un instante, tener que calcular el volumen de una pirámide sin ningún aparato sofisticado, solo con tu ingenio, un poco de cuerda y herramientas rudimentarias, o descubrir principios matemáticos observando el cielo estrellado, relacionando la geometría con los movimientos de los astros. Estos matemáticos de la antigüedad no solo manejaban números y figuras, eran verdaderos visionarios, en ocasiones casi místicos, que veían el universo como un inmenso rompecabezas matemático esperando ser desentrañado. En esta primera entrega de nuestra trilogía, retrocederemos más de 4000 años para conocer a esos pioneros que abrieron el camino. Desde escribas egipcios que plasmaban conocimiento en papiros sagrados, a filósofos griegos que sentaron las bases de la geometría y el álgebra, y también descubriremos a una mujer matemática que desafió todas las normas de su época para dejar una huella imborrable en la historia de las ciencias exactas. Lo impresionante es que muchas de las ideas y conceptos que ellos formularon todavía se encuentran en tu smartphone, en las leyes físicas que explican el mundo, y en la tecnología que usamos a diario. Prepárate para sumergirte en unos minutos llenos de historia, ciencia y misterio. Porque esta trilogía será una verdadera aventura a través del tiempo. Luego de conocer a estos genios de la antigüedad, continuaremos con las revoluciones del Renacimiento y los siglos modernos para completar un recorrido apasionante por la evolución del pensamiento matemático. Antes de comenzar con nuestro conteo, quiero que te hagas una pregunta. ¿Conoces realmente a Pitágoras? ¿Y a Euclides? Seguro que sí, pero a la vez descubrirás nombres que tal vez nunca hayas escuchado y que te sorprenderán por su trascendental importancia. No olvides compartir en los comentarios cuál de estos matemáticos te parece más fascinante, seguirnos en Instagram en @sabiduríaenlinea y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los episodios. Además, activa la campanita para recibir la notificación al instante cuando publiquemos nuevo contenido. Así que sin más demora, demos inicio a nuestro Top 10, empezando en las tierras del Antiguo Egipto, con sus misteriosos papiros y enormes pirámides, y finalizando en la vibrante ciudad de Alejandría, el corazón del conocimiento en la antigüedad. Vamos allá. Número 10. Ahmes, el escriba egipcio que vivió alrededor del año 1650 a.C., es famoso por escribir el papiro de Rhind, considerado el primer libro de matemáticas conocido en la historia. Este valioso documento contiene nada menos que 84 problemas matemáticos que abarcan desde simples fracciones hasta cálculos complejos de áreas y volúmenes. Gracias a Ahmes y su papiro, tenemos una ventana fascinante al conocimiento y la sabiduría matemática de la antigua civilización egipcia. Un legado que ha trascendido milenios y que aún hoy sigue sorprendiendo. Ahmes no solo escribió problemas matemáticos, sino que también desarrolló métodos sorprendentes para su época. Por ejemplo, calculó el área de círculos usando una fórmula que da un valor de pi aproximado a 3.16, algo realmente impresionante para hace más de 3600 años. Además, aplicaba fracciones poco comunes para dividir cosas cotidianas como panes entre los trabajadores, usando sumas como 1/2 más 1/8. Estos ingeniosos cálculos muestran cómo las matemáticas ya eran una herramienta práctica y avanzada en la antigua Egipto, facilitando la vida diaria y la organización social. Sin los cálculos precisos de Ahmes y su papiro de Rhind, las famosas pirámides de Giza probablemente no serían tan exactas ni tan impresionantes como las conocemos hoy. Este papiro nos revela que Ahmes no inventó todo él solo, sino que copió textos aún más antiguos, transmitiendo conocimientos que ya tenían cientos o incluso miles de años antes que él. Pero aquí viene lo intrigante. ¿Quién fue el verdadero autor de esos antiguos textos? Esa es una pregunta que sigue siendo un gran misterio en la historia de Egipto, un enigma que los arqueólogos y expertos aún intentan desvelar. Ahmes organizó las matemáticas del desierto, dando el primer paso.
Ahora, a India para el número 9. Número 9. Baudayana, un sacerdote y matemático indio que vivió alrededor del año 800 a.C., es una figura fundamental en la historia del conocimiento. En sus Sulba Sutras, que son antiguos textos religiosos dedicados a las reglas para construir altares, ya se encuentra descrito el teorema de Pitágoras, mucho antes de que Pitágoras naciera. Esto demuestra que el entendimiento de las relaciones geométricas ya existía en la India antigua, mostrando una avanzada sabiduría matemática que influyó en civilizaciones posteriores. Sin duda, Baudayana y sus textos son un testimonio impresionante del ingenio humano en tiempos remotos. La cuerda que cruza la diagonal produce un área igual a las dos partes. Así describían los antiguos el principio detrás del teorema más famoso de la historia: a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Este es el corazón de los tríos pitagóricos, esos conjuntos de números enteros como 3, 4, 5 que forman triángulos perfectos, y que fueron usados para construir altares, templos y espacios sagrados con precisión exacta. Pero lo fascinante es que las matemáticas en aquella época no eran solo números y cálculos, eran algo sagrado. Los números se conectaban con los dioses, y la práctica matemática era casi como una experiencia paranormal, un canal para entender el universo divino. Cada edificio monumental, cada espacio ceremonial, y hoy en día hasta la tecnología que usamos en sistemas GPS, descansa sobre este teorema milenario. Aunque muchos asocian el teorema con Pitágoras y la antigua Grecia, la historia nos lleva mucho más lejos, hasta la India, donde el sabio Baudayana ya había descrito estos números y relaciones en sus textos mucho antes. Baudayana veía los números no solo como cifras, sino como un puente hacia el cosmos, una forma de conectar la tierra con el cielo, lo tangible con lo espiritual. Ahora, habiendo explorado este fascinante origen, viajamos a Grecia para descubrir al siguiente gran matemático en nuestra lista, quien llevó las matemáticas a nuevas alturas y sentó las bases de la geometría moderna. Número 8 en nuestra lista. Tales de Mileto, considerado el primer matemático de Occidente, vivió alrededor del año 600 a.C. Este extraordinario filósofo no solo pensaba en ideas abstractas, sino que se atrevió a medir el mundo con números y razonamientos claros, inaugurando así una era en la que las matemáticas se convirtieron en una herramienta para entender la realidad. Tales fue pionero en muchos sentidos. Una de sus grandes aportaciones fue demostrar que los triángulos que tienen los mismos ángulos son similares, lo cual puede sonar simple hoy, pero en su tiempo era revolucionario. Usó este conocimiento para medir la altura de las pirámides egipcias mediante la observación de sus sombras, aplicando principios geométricos que aún hoy enseñamos en las escuelas. Además, fue él quien afirmó que un círculo se puede dividir en dos partes iguales por su diámetro, una idea sencilla, pero fundamental para la geometría y que sentó las bases para el estudio de las figuras planas. Pero Tales no se quedó solo en la geometría. También fue un matemático con visión astronómica. Según cuenta la historia, predijo un eclipse solar para el año 585 a.C., utilizando conocimientos heredados de las matemáticas babilónicas. Este evento, que pudo observarse y fue inesperado para muchos, hizo de Tales una verdadera leyenda en su época, demostrando que las matemáticas podían anticipar fenómenos naturales y no solo describirlos. Su legado va más allá de sus descubrimientos concretos. Tales enseñó a Grecia a pensar con lógica y razonamiento riguroso, sentando las bases para que grandes figuras como Euclides, el padre de la geometría, pudieran desarrollar sus teorías. Fue un auténtico detective del cosmos, usando números y lógica para descubrir los secretos del mundo. Y ahora, dejando atrás a este gigante, nos acercamos al número 7 de nuestra lista, cuyo protagonista pertenecía a una secta que veía los números no solo como herramientas, sino como entidades divinas, casi dioses. Continuamos con esta fascinante aventura. El número 7 de nuestra lista es nada menos que Pitágoras, la estrella del rock del mundo antiguo, que vivió alrededor del año 570 a.C. No fue solo un matemático, sino también un filósofo y visionario, cuyo impacto aún perdura. Pitágoras es quizás más famoso por el teorema de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto,
es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Esta ecuación, a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, es posiblemente la ecuación más famosa del mundo. Es un principio fundamental que sustenta la geometría moderna y tiene innumerables aplicaciones en diversos campos, desde la arquitectura hasta los gráficos por computadora. Pero las contribuciones de Pitágoras no se limitaron a las matemáticas. Descubrió que la música sigue proporciones matemáticas. Por ejemplo, se dio cuenta de que las cuerdas en una proporción de 2 en 1 producen armonías que suenan perfectas para el oído humano. Esta observación fue revolucionaria, ya que vinculó el mundo abstracto de los números con el ámbito tangible de la música, demostrando que las matemáticas podían utilizarse para explicar la belleza del sonido. Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa conocida como la Escuela Pitagórica, que era más que una simple institución educativa, era casi una religión. Los miembros de esta escuela creían que los números eran los elementos fundamentales del universo y los abordaban con reverencia y misticismo. Hacían juramentos de secreto y consideraban sagrado el número 10, considerándolo la suma de los 4 primeros números 1, 2, 3 y 4 y un símbolo de armonía y perfección. Sorprendentemente, Pitágoras y sus seguidores veían las matemáticas como una vía para comprender el cosmos. Su teorema no es solo una afirmación matemática, sino un principio que se integra en nuestra vida cotidiana. Ya sea en el diseño de edificios, el desarrollo de videojuegos o la creación de imágenes digitales, el teorema de Pitágoras es una piedra angular de la tecnología y el diseño modernos. Pitágoras logró fusionar los reinos de los números y la magia, creando una secta mística que cambió el curso de las matemáticas para siempre. Su legado es un testimonio del poder de los números y su capacidad para desvelar los secretos del universo. Y ahora, pasemos al número 6, el genio de la geometría. En el número 6 de nuestro ranking, encontramos a Euclides, el titán que dio orden al universo caótico. En el siglo III a.C., mientras Alejandría se erguía como el epicentro del saber, este griego inmortalizó su nombre con Elementos, una obra que no fue solo un libro, sino la piedra angular de las matemáticas. Sus 13 volúmenes, estructurados con 5 postulados elegantes, como aquel que dicta que 2 puntos definen una línea recta, se convirtieron en la Biblia de la lógica durante 2000 años. Pero Euclides no se conformó con medir ángulos. Demostró que los números primos son infinitos con un razonamiento tan sencillo como genial. Si alguien afirma que hay un número finito, al multiplicarlos todos y sumar 1, nace un nuevo primo. Un hallazgo que aún hoy desconcierta por su belleza. La leyenda cuenta que un rey egipcio, Ptolomeo I, le pidió un atajo para aprender geometría. La respuesta de Euclides fue un desafío eterno: no hay camino real hacia la geometría. Una frase que encapsula su filosofía: el conocimiento exige rigor, no privilegios. Y aunque su nombre se asocia al pasado, su legado palpita en lo cotidiano. Desde los puentes romanos hasta los satélites que guían tu auto, la sombra de Euclides está en toda estructura que desafía el caos. Ahora, al avanzar al número 5, nos espera un genio cuyo grito de ¡Eureka! Resonó más allá de su bañera. ¿Adivina su identidad? Sus descubrimientos flotaron en el agua y cambiaron para siempre nuestra comprensión del mundo físico. Número 5. Arquímedes, el titán de Siracusa, nacido en el año 287 a.C., en una época donde la ciencia y la guerra se entrelazaban. Este genio griego desafió los límites de lo imaginable. No solo calculó pi con una precisión revolucionaria entre 3.14 y 3142, sino que lo hizo usando polígonos, una estrategia geométrica que anticipó el cálculo integral 2000 años antes de Newton. Sus ecuaciones para esferas, cilindros y espirales no eran meros ejercicios. Eran ventanas a un universo matemático que aún hoy nos asombra. Pero Arquímedes no vivía solo en el papel. «Dame un punto de apoyo y moveré el mundo», proclamó, revelando el poder de las palancas. Con esa idea, diseñó máquinas de guerra que defendieron Siracusa, grúas gigantes que volteaban barcos romanos, catapultas de precisión mortal y hasta un rayo de calor, que se realizaba con el legendario espejo que incendiaba naves. Era un ingeniero visionario, un Da Vinci de la antigüedad. Y luego llegó el momento. ¡Eureka!
Cuenta la historia que, al sumergirse en su bañera, descubrió el principio de flotación. Todo cuerpo sumergido desplaza su propio peso en agua. La emoción lo llevó a correr desnudo por las calles, gritando su hallazgo. Hoy, ese principio salva vidas en barcos, diseña submarinos y hasta explica por qué los icebergs flotan. Arquímedes era un cerebro universal, matemático, físico, inventor y filósofo de lo cotidiano. Sus ideas están en los ascensores que usas, en los relojes de engranajes y hasta en los cohetes que exploran Marte. Él demostró que la genialidad no tiene época. Y ahora, el número 4. Una mente que brilló en la Alejandría más hostil, Hipatia, matemática, astrónoma y símbolo de resistencia. ¿Cómo desafió ella un mundo dominado por hombres? ¿Qué secretos quemó el tiempo? Hipatia de Alejandría, la luz en la tormenta, nació en el 370 después de Cristo. En una época donde el conocimiento se volvió campo de batalla, Hipatia emergió como la primera matemática registrada en la historia, desafiando un mundo dominado por hombres. Hija del astrónomo Teón, no solo comentó los elementos de Euclides y el Almagesto de Ptolomeo, sino que refinó sus teorías con observaciones precisas, corrigiendo cálculos astronómicos que guiaban a navegantes y filósofos. Su mente era un crisol donde la geometría, la filosofía neoplatónica y la mecánica se fundían. En su escuela, Hipatia enseñaba geometría y astronomía usando astrolabios de bronce, instrumentos que traducían el cielo en ecuaciones. Sus estudiantes, hombres y mujeres, aprendían que las estrellas no eran dioses, sino patrones matemáticos. Pero en una Alejandría dividida por el fanatismo religioso, su sabiduría se volvió peligrosa. Mientras el cristianismo ascendía, Hipatia defendió la razón frente al dogma, pagando el precio más alto. En el año 415 después de Cristo, una turba la arrastró por las calles, creyendo que su ciencia era herejía. Su muerte no fue solo un crimen, fue un símbolo de la guerra entre el miedo y la curiosidad. Pero su legado sobrevivió. Durante siglos, mujeres como Emily du Châtelet o Mary Somerville citaron su ejemplo, probando que las matemáticas no tienen género, solo verdades por descubrir. Y ahora, el número 3. Un inventor que combinó agua, fuego y engranajes para crear máquinas imposibles en su tiempo. ¿Imaginas quién convirtió la física en poesía mecánica? Número 3. Herón de Alejandría, ingeniero del siglo I. Su fórmula de Herón calcula el área de triángulos con solo sus lados. Su ecuación se basa en su postulado que es el siguiente. En un triángulo de lados A, B, C, y la mitad del perímetro o semiperímetro S igual a más B más C, 2. Su área es igual a la raíz cuadrada de S, SA, SB, SC. Esta ecuación es mágica para topógrafos. También escribió sobre óptica y creó máquinas como fuentes automáticas. Diseñó un templo que abría puertas con fuego y poleas, como magia griega. Su Aeolipile, una turbina de vapor primitiva, era futurista. Herón hizo las matemáticas prácticas. Ahora, el número 2, un astrónomo estelar. Número 2. Claudio Ptolomeo, el cartógrafo del cielo. En el siglo II después de Cristo, mientras el Imperio Romano dominaba la Tierra, este genio egipcio griego mapeó el universo desde su mente. Su obra, Almagesto, no fue solo un tratado. Fue la primera gran unión entre matemáticas y estrellas, dando forma a la trigonometría moderna. Con tablas de cuerdas equivalentes a los senos, calculó ángulos celestes con una precisión que asombró a siglos futuros. Pero su mayor audacia fue el modelo geocéntrico, un cosmos donde la Tierra, inmóvil, era el centro de esferas cristalinas y órbitas perfectas. Un sistema que reinó por 1400 años, desafiado solo cuando Copérnico miró más allá. Pero Ptolomeo también cometió errores monumentales. Su Tierra estática fue dogma hasta el Renacimiento, y, sin embargo, su método de observar, medir y matematizar es el alma de la ciencia moderna. Él demostró que hasta las ideas equivocadas pueden ser escalones hacia la verdad. Y ahora, el número 1. El padre de un lenguaje que resolvió lo imposible, el álgebra. ¿Quién convirtió ecuaciones en poesía y desafió al califato con números? Número 1. Diofanto de Alejandría, el cazador de números.
En el siglo III, cuando el Imperio Romano se tambaleaba, este genio griego escribió Aritmética, un libro que revolucionó las matemáticas para siempre. No solo resolvió ecuaciones, las inventó. Su obra, llena de problemas como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, las cuales son las famosas ecuaciones diofánticas, desafiaba a encontrar soluciones solo con números enteros. Un rompecabezas que obsesionó a gigantes como Fermat, quien en sus márgenes escribió: «Tengo una demostración maravillosa, pero este espacio es demasiado estrecho». Pero Diofanto era más que ecuaciones. Su vida terminó con un enigma tallado en su tumba. Dios le concedió ser niño un sexto de su vida, de joven un doceavo y soltero un séptimo. Tras 5 años de matrimonio, nació un hijo que vivió la mitad que él. Diofanto murió 4 años después. ¿Cuántos años vivió? ¿Te atreves a resolverlo? Su legado no quedó en el polvo. Las ecuaciones diofánticas hoy protegen tus claves bancarias que la actual ciencia de la criptografía, modelan partículas cuánticas e incluso ayudan a buscar vida extraterrestre. Diofanto cerró la era antigua con un mensaje: los números gobiernan lo visible y lo invisible. Y ahí lo tienes. Desde Ahmes en Egipto hasta Diofanto en Alejandría, estos 10 matemáticos de la antigüedad construyeron las bases del mundo. Pirámides, teoremas, estrellas, todo empezó con ellos. Sus ideas viven en la física, la ingeniería y hasta en tu celular. Esto es solo el comienzo de nuestra trilogía. Próximamente, el top 10 del Renacimiento al siglo XVIII, con genios como Euler y Newton. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la segunda parte. Comparte este video con quien ama la ciencia. Comenta, ¿qué matemático te voló la cabeza? ¿Pitágoras y su secta? ¿Hipatia y su valentía? ¿O Diofanto con su álgebra? Síguenos en Instagram, @sabiduría en línea, para más ciencia. Gracias por estar aquí. Y en especial a ustedes, comunidad de Sabiduría en Línea. Sin ustedes no estuviéramos creciendo en el canal. Ya somos 120 suscriptores, 1000 gracias. Nos vemos en el próximo video, viajando al Renacimiento. Hasta entonces, sigue explorando el universo con números.